Este video presenta los resultados del estudio de impacto ambiental para la modificación de la licencia ambiental del Aeropuerto Internacional El Dorado, relacionado con el cambio de las características en horarios y cursos de vuelos y el funcionamiento del recinto de motores 24 horas. El estudio de impacto ambiental responde a la modificación de la licencia ambiental del Aeropuerto Internacional El Dorado, ubicado en las localidades de Fontibón y Engativá de la ciudad de Bogotá y las veredas de La Florida, El Cacique, La Isla y El Hato del municipio de Funza. Aquí, Aerocivil propone cambiar las características de los horarios de operación de las pistas y los cursos de despegue y aterrizaje de las aeronaves en dichos horarios, así como el funcionamiento 24 horas, 7 días a la semana, del recinto de prueba de motores. El documento fue construido de manera conjunta con aportes hechos en las socializaciones y talleres de impacto, donde se identificaron propuestas de manejo por parte de los actores, como entidades públicas y privadas, personas de la comunidad, equipos profesionales en campo y la información oficial de las fuentes existentes en el país. A los espacios de participación invitamos a las personas por medio de volantes, repartiéndose 11.440 volantes, cuñas radiales emitidas en 351 ocasiones, mensajes de texto, más de 203 enviados de forma intencional, perifoneo de más de 59 horas y cartas personalizadas a miembros de las instituciones, juntas de acción comunal y local. Participaron en las reuniones establecidas en 24 espacios de socialización a los que se conectaron 724 dispositivos. La información del proyecto se entregó para aquellos que no se pudieron conectar mediante calendarios informativos recibidos por 600 personas de la comunidad y atendimos igualmente las solicitudes de información telefónicamente y por correo electrónico durante todo el tiempo de realización del estudio. En esta pieza audiovisual explicamos las piezas gráficas que han sido distribuidas también en las comunidades, conteniendo la información del estudio de impacto ambiental. El estudio arrojó unas medidas de manejo en los receptores. Estos consisten en la realización de monitoreos de ruido en tiempo real y de manera continua en la zona urbana y rural del municipio de Funza, en las localidades de Engativá y Fontibón, y zonas que se consideren de especial atención en las trayectorias de las aeronaves, con el fin de analizar la afectación y el aporte energético por los niveles de presión sonora producto de la operación aérea. La medida de manejo en los receptores incluye la implementación de la plataforma web Monitoring, perteneciente al sistema de vigilancia y control ambiental, que permite visualizar en tiempo real las trayectorias y el nivel de presión sonora instantáneo de la red de monitoreo. Se va a calcular los indicadores acústicos, tales como niveles de exposición sonora y niveles equivalentes de presión sonora, por jornadas diurnas y nocturnas, alusivas a la evaluación de ruido ambiental y únicamente por la fuente sonora del paso de las aeronaves. Se generarán modelos acústicos mediante el uso de software especializado en aviación civil, a partir de modelos predictivos. Estos se elaborarán con calibración de datos de la red de monitoreo que se obtengan como salida, contornos de ruido asociados a indicadores acústicos y resultados demográficos con enfoque acústico para la toma de decisiones sostenibles en aviación civil. La principal medida de reducción de emisiones de niveles de ruido consistirá en la regulación, por parte de la Aerocivil, frente al cumplimiento de los estándares establecidos en convenios internacionales de la OASI y pertinencias ingenieriles acústicas, lo que se logrará con la consolidación de la política aeroportuaria bajo las siguientes reglas. Construcción de barrera acústica, la cual reemplazará los jarillones y barreras forestales en las delimitaciones del aeropuerto, con un aumento de la pérdida de inserción de al menos 10 decibelios, mitigando de manera eficiente y estandarizada los niveles de ruido en las zonas laterales de las pistas. Determinación de cálculos y parámetros del sistema de cuota de ruido,
en la publicación de información aeronáutica para el aeropuerto El Dorado, en franjas específicas y a operadores aéreos. La cuota de ruido se define como un valor número que depende de los niveles de ruido efectivo percibido, certificado de cada aeronave en los procedimientos de aterrizaje y despegue. Restricciones operacionales y clasificación de las aeronaves que contengan una cuota de ruido igual o superior a 4, según su certificado propio de ruido, entre los horarios de las 22 a las 00 horas y de las 5 a las 6 horas. La Aerocivil, mediante seguimiento anual, garantizará que todo nuevo operador que ingrese a prestar sus servicios en el Aeropuerto Internacional El Dorado deberá operar con aeronaves catalogadas Capítulo 4 o su equivalencia, con soportes que lo acrediten según el anexo 16 de la OASI, Protección al Medio Ambiente, volumen 1, Ruido en las aeronaves. Aerocivil notificará y realizará seguimiento mediante acto administrativo de seguimiento sobre el cumplimiento de los operadores que se acojan al plan de reconversión de la flota aérea, estipulado en el marco de aplicación del protocolo de medición y evaluación del cumplimiento a los niveles de ruido en la operación aérea para el Aeropuerto Internacional El Dorado. Allí se presentarán informes trianuales que expongan los avances, acuerdos y proyecciones sobre temas de reconversión de la flota aérea. Medidas de manejo enfocadas en procedimientos operacionales. Consolidación de la política aeronáutica bajo las siguientes reglas. Se aplicarán las trayectorias de vuelo determinadas en el AIPS-KBO bajo el concepto de abatimiento de ruido. Para ello, se aplicarán bajo cumplimiento a disposiciones de ruido del Reglamento Aeronáutico de Colombia, la actualización del Manual de Abatimiento de Ruido SKBO mediante acto administrativo expedido por la Aeronáutica Civil. A partir del 1 de enero del 2025, todos los explotadores aéreos que operan en el Aeropuerto Internacional El Dorado deberán emplear tecnología de procedimientos PBN-ERNAV en sus aeronaves y presentar informes previamente del avance de integración de esos nuevos sistemas a su flota aérea. Aplicación del protocolo de medición y evaluación de cumplimiento a los niveles de ruido en la operación aérea para el Aeropuerto Internacional El Dorado, generando registro de las sanciones impuestas en el marco de la aplicación de dicho protocolo. Acciones tomadas frente a los incumplimientos a los niveles de ruido. Se presentará un informe semestral que relacione las acciones dirigidas frente a los incumplimientos en el marco de los reglamentos aeronáuticos de Colombia. Anualmente, todos los operadores aéreos deberán capacitar a los pilotos en el uso de las mejores técnicas de aproximación y despegue, demostrando documentalmente la suficiencia para poner en práctica las técnicas impartidas. Medidas de manejo enfocadas a operaciones, procedimientos y fuentes de emisión. Se aplicarán las trayectorias de vuelo, aproximación y despegue. Se regulará el tiempo de uso de las APU y se aplicarán los conceptos de puerta a puerta y Central Flow Management Unit, desarrollo del espacio aéreo del terminal, creación de perfiles óptimos de ascenso y descenso y ayudas a la navegación en aproximación avanzada. Se procederá a la definición de procedimiento PBN con herramientas de gestión de tráfico automatizadas, uso flexible del espacio aéreo y la reducción de la separación mínima vertical. Esta medida corresponde a la fase de crucero espacio aéreo libre, vuelo libre y directo, sin necesidad de utilizar las aerovías, navegación de VOR a VOR. Se tratará también los tiempos de rodadura máxima. Se realizará la implementación de los aterrizajes verdes, aviones a mínima potencia y el motor a ralentí, de modo que el avión lo realiza planeando, a diferencia de los aterrizajes convencionales que se realizan mediante movimientos escalonados. Implementación, en lo posible, al remolque de las aeronaves bajo los lineamientos establecidos por la Aeronáutica Civil,
en cuanto a procedimientos para el movimiento y estacionamiento de aeronaves en las plataformas del aeropuerto El Dorado. Restricción en el uso de los APU en las aeronaves si se dispone de fuentes de suministro de energía alternativa en la puerta y puesto de estacionamiento. Implementación del rodaje de llegada con menos de todos los motores en funcionamiento y rodaje de salida con menos de todos los motores en funcionamiento. Implementación de los procedimientos de espera en tierra, minimizando el ruido de espera y las emisiones del consumo de combustible o CO2. Operación de una red de monitoreo de calidad de aire para los contaminantes primarios PM10, PM2.5, CO2, CO, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y ozono, cual recoja valores de emisión en el área de influencia de las zonas de operación aeroportuaria, de acuerdo al Protocolo Nacional de Calidad de Aire. Realizar monitoreos de calidad del aire para los contaminantes PM10, PM2.5, CO2, CO, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y ozono, en el área de influencia, de acuerdo con el Protocolo Nacional de Calidad de Aire. Calcular indicadores de calidad de aire con el objeto de determinar la cantidad de población expuesta a los diferentes niveles de concentración de contaminantes asociados al aeropuerto. Los monitoreos de los niveles de calidad de aire serán utilizados para ajustar los datos, resultado de la modelación de la calidad del aire. Componente biótico. Fauna silvestre en el humedal El Gualí. Allí se encuentran poblaciones importantes de aves, incluyendo aves migratorias y especies amenazadas. No se cuenta con estudios específicos de si existe un efecto negativo o no del ruido aeronáutico sobre la población de aves en el humedal. El estudio y monitoreo de la avifauna se realizará con el fin de entender completamente el fenómeno de estudio, ruido aeronáutico, e identificar plenamente los factores relacionados. El abordaje se realizará en 3 niveles: el hábitat, la población comunidad y el individuo. Esta información permitirá dar recomendaciones sobre la pertinencia y diseñar e implementar nuevas medidas de manejo que se divulgarán a la comunidad local interesada. Se realizará una grilla de cuadrículas sobre el área de intervención Humedal Gualí, en las cuales se realizará el levantamiento de las variables ecológicas, tales como la precipitación, temperaturas, humedad relativa, coberturas vegetales y otras variables necesarias para caracterizar la zona y determinar posibles hábitats donde se realizará el muestreo. Esto se debe realizar tanto en el área de intervención como en el área de control externa al área de influencia, con el fin de obtener comparaciones estadísticas adecuadas. Cada cuadrícula se debe realizar las mediciones de ruido según las indicaciones del Aerocivil y de la Resolución 0627 de 2006 para la medición de ruido ambiental, con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones de valoración requeridas por la autoridad. Con esta información se establecerán lugares o sitios, dependiendo del resultado del humedal, donde se presenten gradientes diferentes de ruido procedentes del aeropuerto. En estos sitios se deberá establecer un programa de monitoreo de fauna permanente a lo largo de varios meses para cubrir el comportamiento anual de la comunidad de la avifauna en sus diferentes épocas, por ejemplo, no reproductora, reproductora, migratoria, y sus relaciones con la estructura y características físicas del hábitat, condiciones meteorológicas y contaminación en relación con el ruido aeronáutico. Los periodos de capturas se ajustarán a las condiciones locales y resultados de campo. Divulgación del proyecto y de resultados parciales y finales. Se informará a las comunidades del área de influencia del proyecto, líderes comunitarios, juntas de acción comunal, autoridades municipales, locales y autoridades ambientales competentes sobre las actividades a desarrollar, así como los resultados parciales y finales del estudio, con la finalidad de entregar información de interés a las comunidades sobre estos importantes ecosistemas, así como brindar herramientas de su interés para participar activamente y de manera conjunta con las autoridades competentes en la protección del humedal. Manejo de impactos sobre actividades agropecuarias en zona rural del municipio de Funza. La influencia directa del Aeropuerto Internacional del Dorado se extiende en dirección occidente sobre las veredas de Funza Rural.
Las acciones del proyecto de afectación por el ruido aeronáutico a las actividades ganaderas del municipio de Funza se encuentran sustentadas en los requerimientos consignados en la Resolución 1034 de 2015 y consecuentemente con la Resolución 1567 de 2015. La Unidad Administrativa Especial de la Náutica Civil estructuró una metodología preliminar para la ejecución del estudio. Esta metodología incluye la identificación de predios y animales, como las fincas a estudiar, que pertenecerán al sistema de lechería especializada y tendrán características similares en cuanto a nutrición y alimentación, manejo reproductivo y productivo, estrategias de control sanitario y uso de registros. La población animal de los predios cuenta con su mayoría con vacas de la raza Holstein-Friesen. De esa población se monitoreará una muestra tanto de animales jóvenes como adultos. Se realizará monitoreo de variables productivas, toma de muestras y un etograma compuesto. Posteriormente se realizará el análisis estadístico de univariantes y multivariantes y la socialización del proyecto y resultados parciales y finales. El componente social del sistema de vigilancia y control ambiental se encuentra plenamente integrado a los procesos de ingeniería. El SBCA está comprometido con la mejora continua de los procesos sociales propios del sistema, escuchando a las comunidades y aprendiendo de las mejores prácticas de referencia. Las acciones del equipo social se concentran en informar y comunicar. Entregamos información clara, transparente y accesible para las comunidades y autoridades del área de influencia. Reuniones, desayunos informativos, sesiones informativas, acciones de divulgación, encuentros de diálogo, encuentros de sostenibilidad y uso de medios informativos. Apoyamos a la cogestión comunitaria y de entidades. Propiciamos el acceso a diversas fuentes de información, escritas en la red, personales, y generamos capacitación en liderazgo, herramientas informáticas, participación, temas socioambientales relacionados a nuestra presencia en el territorio. Las acciones del proyecto social incluyen el intercambio de saberes, acciones conjuntas para atender situaciones especiales mediante el trabajo articulado con los actores del territorio, autoridades ambientales, comunidades del área de influencia, entes gubernamentales, entidades y organizaciones. Realizamos acciones comunes y sostenibles, tanto con las comunidades como entidades. Promovemos procesos formativos, acciones de mejora, seguimientos con la comunidad de las acciones de monitoreo, formación continuada también para el sector aeronáutico, apoyo a las iniciativas relacionadas a la atención de impactos por las actividades del aeropuerto y proporcionamos respuestas amplias y transparentes. Damos siempre respuesta y soluciones a las inquietudes, quejas, reclamos, siempre con una ampliación de la información y tomando las acciones de mejora, tanto en las herramientas pedagógicas como en las acciones de llegada. El sistema de vigilancia y control ambiental del Aeropuerto El Dorado está comprometido con la democratización y ampliación de la información. Buscamos las vías para establecer nuevos contactos amplios, transparentes y extensos para comunicar las acciones sostenibles de la entidad, el compromiso ambiental de la operación del aeropuerto y responder a las quejas y preguntas de las comunidades. Como parte de las acciones de divulgación, continuamos ofreciendo medios audiovisuales para la extensión de la información sobre las acciones sostenibles del Aeropuerto El Dorado. Números directos de contacto para información adicional son para Engativá, el celular 350-804-3059, para Fontibón 320-916-3105 y para Funza 320-916-3132.